En el marco de la emergencia por coronavirus en Honduras han surgido diversos esfuerzos, tanto de manera individual como colectiva, por parte de profesionales de la salud que de manera voluntaria han puesto a disposición sus servicios para que las personas no tengan que salir de casa. En la innovación Telesan hemos estado desarrollando una implementación piloto en el país en materia de servicios de telesalud y algunos protocolos. Por eso vemos a bien brindar algunos consejos y recomendaciones para la práctica de estos servicios. Cuando hablamos de telesalud nos referimos a la prestación de servicios por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo cuando por cuestiones de distancia o en el caso de la emergencia del COVID la gente no se pueda movilizar para recibir servicios de salud o no es tan recomendable que lo haga de una sola vez, ya que tienen mayor probabilidad de riesgo de contagio. Hay algunos conceptos clave que debemos de tener en cuenta. Número 1 es el de orientación médica, que es el que se ha ofrecido en esta campaña. Cuando hablamos de orientación médica, hablamos de dar indicaciones iniciales según la información que nos da la persona o la familia y poder dar esas orientaciones del qué hacer inicial, dónde ir y consejos en materia de prevención y promoción. También hay otras modalidades como la de segunda opinión, que es cuando ya una persona vio físicamente a un personal de salud y que luego consulta de manera virtual a un segundo, que podría ser un médico, un especialista, una enfermera, etc. Luego está el tema de interconsulta, que es cuando tenemos la interacción virtual por medio de las TICs, pero lo hacemos con otro colega personal de salud. Y luego, por último, está la parte de telediagnóstico, que es cuando hacemos este tipo de ejercicio para algo puntual, el diagnóstico de una imagen radiológica, por ejemplo, un electrocardiograma o un elemento como esto. Pero hay que tener claro que en la orientación médica solo damos esa parte de, como la palabra lo dice, esa orientación, la consejería y aclarar algunos conceptos fundamentales, ya que en esta no hacemos diagnóstico ni hacemos tratamiento, ya que no contamos con información suficiente para poder tomar este tipo de decisión. En el mundo se han visto muchas aplicaciones ya en estos 3 meses de desarrollo de la pandemia, en la cual se han visto soluciones muy costo efectivas. Número 1, se ha visto como un buen método de triaje, que es en esencia la orientación médica que se brinda, en el sentido de que si una persona presenta síntomas leves, ¿qué tiene que hacer? Si una persona presenta ya síntomas de que son catalogados como signos de alarma, entonces poderle orientar a qué servicios acudir. Y también en materia de consejería de autoaislamiento, en la parte de la cuarentena, también consejería psicológica se ha visto. Entonces todos estos entran dentro de estas estrategias de triaje. Ya uno de los países que más hace telemedicina, Estados Unidos, decidió que en el marco de la emergencia del COVID va a flexibilizar todas las regulaciones que tiene para telemedicina, por ejemplo. También está la parte de interconsulta, que también en Estados Unidos, digamos, han visto que no van a tener suficiente personal, por ejemplo, un neumólogo, un médico intensivista, para poder dar cobertura a todas las salas de cuidados intensivos, pero sí las han empezado a interconectar aquellas unidades de cuidados intensivos remotas mediante telemedicina para que estén en constante comunicación con los intensivistas que están en los centros metropolitanos más grandes. Luego está el tema de cuarentena de personal de salud, que a esto se hace referencia a lo que está pasando en Italia, en el cual ya más de 2000 personas entre médicos, especialistas, personal de enfermería, etcétera, han sido diagnosticados con COVID. La mayoría no presenta casos graves, entonces han empezado a brindar servicios de salud desde sus viviendas para que no se pierda la posibilidad de estar en contacto con los servicios de especialidad sobre todo. Y luego para el seguimiento de pacientes como los pacientes que son poblaciones en riesgo, como los hipertensos, los diabéticos y los pacientes cardiópatas, para que no tengan que ponerse en riesgo e ir a los hospitales para sus consultas de seguimiento.
Entonces siempre tenemos que tener a mano estos aspectos claves, como ser los síntomas, cuáles van a ser mis signos de alarma para orientar a una persona si tiene que ir al hospital o realizar el autocuidado. También hacer una correcta anamnesis sobre el posible contacto que pudo haber tenido la persona con alguien ya contagiado o con sospecha de contagio. Y por supuesto tener claros los protocolos en materia de qué hacer, a dónde referir y qué consejos vamos a dar en materia de prevención y promoción. Dentro de los síntomas, nada más recordar que los principales van a ser fiebre, que se da más del 80% de los casos, tos seca, de igual manera, y fatiga, que es algo que también se ha visto en los estudios de serie de casos, que son los 3 principales signos y síntomas que refiere la población. Y tener un cuarto elemento como el signo de alarma principal, en el cual nos va a definir si vamos a referir a una persona al hospital o no, que es la parte de dificultad respiratoria. Y por supuesto esta sintomatología asociada a la entrevista de esos contactos probables que pudo haber tenido la población. Es de especial interés para este tipo de interacciones el manejo de datos. Entonces aquí hay unos principios bastante importantes. Número 1, el de la legalidad y la lealtad. Esto hace referencia a que la información que nosotros obtengamos del paciente solo va a ser utilizada con el fin de la orientación médica que estamos ofreciendo. Número 2, exactitud, que de parte del personal de salud significa que va a recabar la mayor cantidad de información posible en esa orientación médica, y por parte del paciente siempre hacerle hincapié que tiene que ser lo más honesto posible. Número 3, propiedad de la información. Recordar que la información recogida por medios virtuales, el único propietario es la persona que estamos atendiendo, al menos que ustedes hayan hecho un acuerdo por consentimiento que diga lo contrario. Número 4 es el consentimiento, que esto hace referencia sobre todo a que siempre tenemos que, al principio de este tipo de interacciones, mencionar a las personas cuál es el riesgo, cómo se va a manejar su información. Y este conecta mucho con el punto 5, en el cual es la seguridad de la información, que hace referencia a que nosotros tenemos esa responsabilidad de salvaguardar los datos de las personas y que no sean accedidos por parte de terceros, sobre todo porque se ha visto en el marco del COVID que hay mucho estigma hacia este tipo de pacientes, aunque solo estén en categoría de sospecha. Y número 6 es la confidencialidad, que va de la mano de no revelar información que pueda conectar la identidad del paciente con la información clínica, que ustedes también tienen que tener el mayor cuidado de salvaguardar eso. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues a nivel de funcionalidad, las que nos brinden el mayor intercambio de información e interacción posible. ¿Cuáles son aquellas plataformas que nos permiten intercambio de multimedia, al mismo tiempo hacer videollamadas en vivo, pero eso sí que sean lo menos complejos posibles, tanto para la persona que le estamos dando la orientación como para nosotros mismos como personal de salud? Y claro está que cumplan requisitos mínimos de seguridad, que siempre en los acuerdos de usuario las distintas plataformas no lo reflejan. Y nada más tener cuidado con el acceso, porque van a haber muchas zonas del país donde no vamos a tener acceso a internet, ya sea porque la persona no puede tener acceso constante a servicios de internet, o simplemente porque es una zona geográfica en la cual no hay cobertura. Entonces en estos casos vale la pena, para no perder el acceso a la población a estos servicios de orientación, que se puede hacer vía llamada. Dentro de las herramientas, las que se han comprobado más seguras son, por ejemplo, en el tema de mensajería y videollamadas a través de aplicaciones similares a WhatsApp, es Telegram, porque es mucho más seguro a nivel de encriptación y porque permite la autodestrucción de la
información una vez que ya no la necesitemos. Luego, a nivel, si queremos usar una plataforma solo de videollamadas, pues la que se ha mostrado tanto técnicamente, porque consume menos datos, mucho más eficiente, es la plataforma de Zoom. Y también a nivel de facilidad, porque permite que el usuario con el que estamos dando orientación médica no tenga que hacer instalaciones adicionales en sus dispositivos. Podría nada más conectarse mediante un link. Lo que sí no es aconsejado y sí puede ser una vulneración de la información del paciente es transmitir esa información en grupos, ya sea grupos de WhatsApp, por páginas de Facebook, grupos de Facebook, porque ahí sí perdemos control de la seguridad que nosotros podamos tener de esos datos, porque podrían estar siendo accedidos por terceros sin que nos demos cuenta. Por último, debemos de tener claridad en cuanto a los protocolos y zonas de referencia que ha decidido cada país. En la mayoría de países, los casos leves, que son entre el 80 y el 85%, se les indica el autoaislamiento con un seguimiento continuo por parte del personal de salud. Y cuando presentan ya sintomatología de signos de alarma, que la más común va a ser la dificultad respiratoria, se refiere y se le orienta a la persona a dónde ir. En Honduras se han definido 13 ya centros hospitalarios para atender este tipo de pacientes. En Tegucigalpa se ha destinado al Instituto Nacional Cardiopulmonar, y cuando son pacientes embarazadas se ha destinado el Hospital General San Felipe. Y en San Pedro Sula, el Hospital Mario Catarino Rivas y el Hospital Leonardo Martínez. Y logísticamente, cuando las personas tienen problemas con el traslado, ya sea por cuestión de acceso o las prohibiciones, se recomienda contactar con el 911.